Vamos a resolver este problema que os he propuesto, el que yo llamo de Otto von Guericke, la semiesfera que se deja sobre una superficie horizontal, una mesa, que sella muy bien la zona de contacto entre la semiesfera, hecha de un material, nos da igual cuál, de radio R, sella muy bien entre la zona de contacto de tal manera que entonces no hay poros, si hay algún líquido, si no hay ninguna razón de fuerza mayor, nunca mejor dicho, no va a escapar entre la zona de contacto, en la zona de contacto. Entonces llenamos, hacemos un agujero, tenemos ahí un agujero arriba, lo llenamos de agua y cerramos. Y nos dice que estamos en una situación límite, queremos saber qué masa debería tener ese cuenco semiesférico, de tal manera que justo cuando está todo lleno no llega a salir el agua. O uno puede decir el caso límite, justo cuando está todo lleno en esa situación, es el momento en el cual empezaría a salir el agua en la zona de contacto. ¿Por qué? Evidentemente tenemos la presión que ejerce el agua sobre el cuenco, ¿no? Entonces al hacer una fuerza lo levantaría un poco y en ese momento escaparía un poco. Bueno, lo levantaría un poco y justo bajaría una altura infinitesimal y lo volvería a sellar, pero eso ya es otra cuestión. Nos están preguntando aquí cómo queda la masa, esa masa mínima, y os dije, pues lo único que vamos a necesitar se podría plantear, en el fondo es lo mismo, pero ¿cómo plantearlo? De la manera más sencilla. Pues, por supuesto, las leyes de Newton, y os recordaba la presión hidrostática, o sea, cómo aumenta con la profundidad, que nos olvidemos del efecto del aire, o sea, no compliquéis la cosa, si yo quisiese os lo habría dicho, y que no quería ver ni una sola integral. Pues vamos a ver. Otro. Uy. Leyes de Newton. Bueno, primero me voy a fijar, o sea que otra vez es pensar en los cuerpos, aislarlos mentalmente, ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Si estoy en la situación límite, ¿no? Quiere decir que justo la fuerza que está ejerciendo el agua, o sea, sobre el cuenco, ¿qué fuerzas están ejerciendo? Fijaos, ya uno está pensando, aíslo el cuenco, mentalmente. Y ahora digo, ¿qué fuerzas están actuando sobre el cuenco? Pues naturalmente el peso, o sea que voy a llamar M, si queréis, a la masa del cuenco, es la masa del cuenco semiesférico. ¿Qué es lo que queremos, lo que nos preguntan? Lo que queremos hallar, determinar. Vale. Entonces tendríamos, naturalmente, si por ahí me preguntaban el centro de gravedad o el centro de masas, en algún punto estará, si es homogéneo, estará sobre aquí, sobre esta línea. Sería un problema de hallar centros de gravedad, centros de masa, no me importa dibujarlo en cualquier lugar. Tendríamos aquí, pues, mg. Me da igual, podría dibujarlo más arriba, lo dibujáis donde os dé la gana. Pero estoy dibujando, en este diagrama, son las fuerzas sobre el cuenco. Y tenemos naturalmente que está en contacto con, y ahora uno dice, vale, peso me lo he quitado. Y ahora, ¿con qué está en contacto? Fuerzas de contacto. Bueno, está en contacto con el agua. El agua ejerce una fuerza, todo distribuido. Ahí es donde uno diría, pues entonces hago las integrales. Qué pena, Miguel me ha dicho que no integre ni una sola cosa. La fuerza neta, la suma de todas las fuerzas distribuidas que ejerce el agua sobre la superficie, pues esa la voy a llamar, pues, como queráis, F, ¿no? Es decir, que tendría aquí la fuerza que ejerce el agua sobre el cuenco. Naturalmente uno diría, bueno, pero también está en contacto con la mesa. La mesa ejercería una fuerza también vertical hacia arriba sobre el cuenco, pero me está diciendo, estoy en la situación límite. Eso quiere decir que justo en ese momento se está levantando de la mesa. Es decir, que está perdiendo el contacto. Eso quiere decir que en la situación que estamos discutiendo, la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuenco es cero. Vamos, hablando en cristiano,
que naturalmente tiene que el agua levantar el cuenco, es decir, que compensar el peso. Esta fuerza F, en módulo, tiene que ser la fuerza que ejerce el agua sobre el cuenco en esta situación límite tiene que ser igual al peso del cuenco. ¿Alguna? O sea, lo estoy escribiendo, pero es mentalmente, no necesito nada más que el diagrama. Muy bien, genial, estupendo, muy bien. ¿Y ahora qué hago? Digo, muy bien, y entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce el cuenco sobre el agua? Porque con eso, digamos, todavía no sé, no puedo saber. Si supiese cuánto es, ahora uno dice, uy, jo, ¿qué? A ver si os dais cuenta en este momento. Estupendo, o sea que entonces, si yo de alguna manera determino cuánto es F, problema liquidado. ¿Lo veis ahora en este momento? O sea que ahora digo, genial. Paso, por así decirlo, le paso la pelota, la incógnita, a F. Y ahora digo, a ver cómo, si soy capaz de determinar cuánto vale F. Muy bien, y ahora digo, F, que es la fuerza que ejerce el agua sobre el cuenco, tercera ley de Newton, tiene que ser la misma fuerza que ejerce el cuenco sobre el agua. Tercera ley de Newton, ¿no? Tendríamos que F, con signo, voy si queréis lo pongo, ¿no? Menos F es la fuerza que ejerce el cuenco sobre el agua. Y ahora hago un diagrama de fuerzas, es decir, que ahora estoy pasando la pelota al agua. Diagrama, aíslo el agua. ¿No? Y ahora otro diagrama de fuerzas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos, por supuesto, tendremos el peso, para que no se me olvide el peso del agua. Y ahora digo, ¿cuál es el peso del agua? El peso del agua será la masa de agua que tenemos, ¿no? Por G. ¿Cuánto es la masa del agua? Pues ahí tenemos el volumen, ρ, volumen. ¿Cuánto es el volumen de la semisfera? Sí es, ¿cuánto es? El volumen de la semisfera, 4/3 de pi r al cubo. Es decir, de la semisfera, 2/3 de pi r al cubo. Por ρ tendría la masa, por G tendría el peso. O sea, este sería el volumen. Por la densidad ρ, por G la gravedad, ya tengo el peso. O sea que esto es muy bien. Más, ¿qué tenemos? Estoy diciendo, se está ejerciendo esta fuerza. Menos F, se ve bien aquí el signo menos, del cuenco sobre el agua. Más fuerzas. La normal del peso. ¿Con quién está en contacto más? Fijaos que ya me he quitado el peso, liquidado. Contacto con el cuenco, liquidado, en principio. Contacto con la mesa. De acuerdo. ¿Y ahora qué creéis que voy a hacer? ¿Cuál es la fuerza que ejerce la mesa? Porque tú has dicho ahí la normal del peso. Sí, eso me suena un poco, es decir, la fuerza normal que ejerce la mesa sobre el agua. Vale, que es tercera ley de Newton, la fuerza en módulo es la misma fuerza que ejerce el agua sobre la mesa. Tengo que hacerlo en otro lado. Y ahora uno dice, el área es pi r al cuadrado,
en todos los puntos, por unidad de área, ¿no? Se está ejerciendo, la presión es la misma en todos los puntos porque todos están a la misma profundidad, ¿no? ¿Cómo es la presión? Justo en la mesa, que tendríamos ρg por R, que es la profundidad. Esta sería la presión en los puntos de la mesa, que ejerce naturalmente el agua sobre la mesa. Es decir, que neto, el agua está ejerciendo una fuerza sobre la mesa, que es esta presión por el área, ¿no? O sea que fuerza neta, ejerce el agua sobre la mesa, sería ρ g r por, ¿cuál es el área? A. ρ g r pi r al cuadrado. Del disco, del círculo. Es decir, que tendremos aquí ρ g pi r al cubo es la fuerza que ejerce el agua sobre la mesa, tercera ley de Newton, fuerza que ejerce la mesa sobre el agua es en módulo la misma. Ρ g pi r. ¿Habéis visto? Bueno, eso quiere decir que en el dibujo que tenía antes, ¿no?, sin completar, tengo que añadir eso. Vamos a ponerlo otra vez. Teníamos el peso del agua, teníamos peso, teníamos la fuerza que ejercía el cuenco sobre el agua y ahora tenemos la fuerza que ejerce la mesa sobre el agua. Y está justo en esa situación de equilibrio. Estamos en el límite, pero es una situación de equilibrio. Eso quiere decir que suma de fuerzas igual a 0. Cada una hay que tener en cuenta su sentido. Es decir, que teníamos, para el peso que teníamos 2 tercios, ¿no?, el volumen de pi r al cubo ρ g. Genial. Hacia abajo, más. ¿Cuál era teníamos aquí? La fuerza que ejerce el cuenco sobre el agua. ¿Pero cuánto valía eso en módulo? mg. ¿No? ¿Lo recordáis de lo primero que hice? mg. Y esto tiene que ser igual a, o menos. ¿Cuánto valía esto? Esto era ρ g pi r al cubo, ¿no? Si no me equivoco. Y esto tiene que ser igual a 0. G, m igual a pi r al cubo menos 2 tercios de pi, con el ρ, 2 tercios de pi r al cubo ρ. Eso quiere decir que m va a ser 1 tercio de ρ pi r al cubo. Se puede hacer de cabeza. Si uno está un poco, no una cosa así, digamos, entrenado, así una cosa, o sea, esto de cabeza, si os veis, está uno pensando, plaf, 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 plaf. Se puede hacer el cálculo de cabeza. Pero, hombre,
Siempre está mejor anotarse las fuerzas por si acaso se le va algún detalle. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de cortar el vídeo?